¿Qué es el COVID? La enfermedad por coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentarán una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, algunas enfermarán gravemente y requerirán atención médica. Las personas mayores y las que padecen enfermedades subyacentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias o crónicas o cáncer, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona de cualquier edad puede contraer la COVID-19 y enfermar gravemente o morir. La OMS tuvo noticia por primera vez de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan, República Popular de China. Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca, el cansancio y otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectar a algunos pacientes como la pérdida del gusto o el olfato, la congestión nasal, etc. Para evitar el contagio de este virus, debemos realizar acciones sencillas como utilizar mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos frecuentemente, mantener una distancia segura, priorizar los espacios abiertos y con buena ventilación, vacunarse cuando nos llegue el momento y de preferencia quedarse en casa, que es la opción más segura, ya que el virus no llegará de la nada. Y por otra parte, también si nosotros estamos contagiados, no sabemos si al ser asintomáticos podemos contagiar a otras personas, y al quedarnos en casa lo evitamos. La pandemia desatada por el coronavirus aún no termina, pero el Ecuador ya tiene su primer balance de las pérdidas que deja el virus, donde se analizaron los impactos macroeconómicos y fiscales humanos, en infraestructura y en seguridad provocados por la pandemia durante los meses de marzo, abril y mayo, en donde se estableció que en el país se registraron pérdidas por 6.421 millones de dólares al sector productivo. Fue el más impactado con 63.8% del total de las pérdidas, seguidos del sector social con el 20.2%, en el recursos naturales e infraestructuras con un 15.6% y el de seguridad en un 0.4%. El pico más alto de las pérdidas dentro del periodo de estudio se registró en el mes de abril. En cuanto al impacto humano, con un 12.5 millones de atenciones de salud no se realizaron debido a inasistencia de la población y más de 10 millones de jóvenes entre 18 y 29 años perdieron su empleo. Ecuador recibió cerca de 600 millones de dólares en cooperación internacional en este año y dejará para el próximo gobierno compromisos anuales con organizaciones no gubernamentales por 400 millones de dólares más. ¿Cómo afectó el COVID-19 al Ecuador? Las pérdidas de la pandemia del COVID-19 en Ecuador han significado la destrucción de 532.359 empleos y una caída de sus ingresos de 16.382 millones de dólares entre marzo y diciembre del 2020. Las pérdidas totales representan el 16.6% del Producto Interno Bruto denominado PIB en el 2020 en valores corrientes, según afirma el Banco Central del Ecuador. Afecciones en el sector público. En el sector público, la mayor pérdida la afrontó la salud, con 2.886 millones de dólares menos, afirma el BSE, en donde un 21.9% equivale a 3.591 millones de dólares, que fue del sector público. Afecciones en el sector privado. El 78.1% de las pérdidas, o lo que es igual a 12.791 millones, corresponde al sector privado. En el ámbito privado, las actividades más golpeadas por la emergencia sanitaria han sido las del comercio,
con una reducción de 5.515 millones frente al 2019. El COVID-19 y el mundo del trabajo. El impacto de la crisis desatada por el COVID-19 en el mercado de trabajo de Ecuador ha sido muy severo. Entre junio de 2019 y junio de 2020, la tasa de empleo bruto cayó en un 11,1 puntos porcentuales hasta ubicarse en un 52,8%. Los jóvenes de 15 a 24 años fueron los más perjudicados por la pérdida de empleos, con una reducción interanual de 25,8%. En especial, las mujeres y jóvenes con un 31,7% en relación con un 22,6% para los hombres y jóvenes. Industrias con crecimiento económico por el COVID. En contraste, se presentaron dos industrias que tuvieron crecimientos en el año 2020 con respecto al año anterior. Estas son petróleo y minas al 1,8% y agricultura y pesca de camarón al 1,8%. La primera se explica por la expansión en la explotación de minerales metálicos como cobre y plata, que no se vieron fuertemente afectados a nivel anual por la pandemia. La segunda se relaciona con la actividad del camarón procesado, que tuvo un incremento en el 2020 debido a una mayor demanda externa de este producto. Pérdidas por COVID-19 en Ecuador. Entre el 16 de marzo del 2020, las pérdidas del sector productivo en ventas llegan a 14.101 millones según el Ministerio de la Producción. El confinamiento paralizó cerca del 70% de las actividades económicas del país. No obstante, hubo pocos segmentos que crecieron como el rubro de alimentos, instituciones públicas, insumos médicos y el comercio en línea. David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito, explicó que los sectores que tuvieron un mayor resultado positivo son una minoría. De ahí que el lucro cesante en general sea profundo y especialmente en la capital. Baja del petróleo por el COVID-19. La crisis de los precios del petróleo, causada en gran parte por el COVID-19, tiene efectos drásticos en los flujos de ingresos e inversiones. El precio del barril del petróleo ha caído alrededor de un 70%, llegando incluso a mostrar precios negativos en el marcador de crudo del mercado estadounidense. Según cifras, la demanda del petróleo global se ha reducido en los menos de 18 millones de barriles diarios a causa de la pandemia, una cifra equivalente al 70% de la demanda global. La caída en la demanda se explica fundamentalmente por la parálisis del sector transportista. La epidemia del coronavirus en China ha provocado restricciones en viajes, cancelaciones de vuelos y cuarentenas, lo que se traduce a una menor demanda de combustibles que se obtiene del petróleo. La consecuencia: un precio a la baja desde aproximadamente un mes. El petróleo ecuatoriano se comercializa a un precio menor a $51,30, valor que se consta en el presupuesto general del Estado. Diariamente, el país produce 538.000 barriles, por lo que la pérdida económica representa un déficit adicional para el presupuesto. Para reducir el impacto, por ejemplo, se señala un incremento de la producción de petróleo, eficiencia en la explotación y mejorar los socios estratégicos. Se indicó que se está trabajando en los términos para poner a punto la refinería de Esmeraldas y la construcción de una nueva refinería en la región Costa. Según Augusto, se espera que este proceso de licitación esté listo antes de que termine el primer semestre del año. La crisis sanitaria mundial provocada por la epidemia del COVID-19 afecta también a las exportaciones en general y a las petroleras en particular, para el caso del Ecuador, pues el precio del petróleo cayó con la contracción económica de China y con ello bajó la demanda del crudo en el mercado internacional y empezó a caer su precio. Esto quiere decir que el Ecuador también está recibiendo en promedio unos $10 menos de lo presupuestado para el 2020, que se fijó en $51.03 por barril. Según los economistas, es un factor externo que afecta fuertemente al Ecuador. Prácticamente es imposible conseguir financiamiento a través de las emisiones de bonos en el petróleo y generar así un repunte de su precio
La recomendación de los expertos es que bajen 1 millón de barriles por día. Con eso se puede esperar una mejoría en el mercado. La pobreza y la desigualdad por el COVID-19, las más golpeadas, impactando alrededor de 715.000 hogares que pasarán a vivir en pobreza multidimensional. Si bien la emergencia sanitaria afecta a toda la población, las familias con niños, niñas y adolescentes son las más golpeadas, impactando alrededor de 715.000 hogares que pasarán a vivir en una pobreza multidimensional. El incremento de este tipo de pobreza, del 43% al 48,5% de personas en hogares con niños, y el aumento de la pobreza multidimensional extrema, que pasa del 19,8% al 25,9%. Una recuperación de las actividades económicas y productivas del Ecuador se reflejan en los resultados de las cuentas nacionales del último trimestre de 2021, con un crecimiento interanual de 5.6%. Este comportamiento se explica por un incremento del 11% del consumo final de los hogares respecto al mismo trimestre del año anterior, un incremento del 78% de la formación brutal del capital fijo o inversión y un 3,3% del consumo del gobierno. Las exportaciones y las importaciones también se acercan a los niveles prepandemia con 4.888 millones de dólares en exportaciones y 5.263 millones en importaciones durante el último trimestre. Por otro lado, las industrias que presentan un crecimiento interanual fueron en el sector de refinación de petróleo con 43,4%, alojamiento y servicios de comida 37,9%, de agricultura y pesca de camarón con un 19%, comercio con 14,2% y las actividades de servicios financieros con 13,5%. En cuanto al Producto Interno Bruto, se registró un incremento del 0,5% respecto al segundo trimestre del 2021, con 17.379 millones en términos constantes. El nivel del PIB en el tercer trimestre permite un crecimiento del 4% en 2021, superando la proyección del 3.55% presentada por el Banco Central del Ecuador. Para este año, el crecimiento proyectado es del 2,5%, valor que se podría incrementar, pues no considera factores como el incremento del salario básico unificado. El incremento del salario básico unificado divide opiniones de empleadores y trabajadores, reacciones que se creen que el gobierno ha tomado una decisión apartada de criterios técnicos. También se cree que será un duro golpe para las medianas y pequeñas empresas, sobre todo de construcción, turismo, agricultura y exportación, en donde la otra orilla están las organizaciones sindicales, en donde se dice que es falso que el alza salarial quiebra empresas, cierra empresas o es un peligro, puesto que se creen que si bien es positivo que el presidente cumpla con sus ofrecimientos de campaña, se asegura que hace falta mucho todavía, donde el salario tiene que ser de carácter progresivo hasta cubrir el costo de la canasta básica familiar para que el trabajador y su familia pueda vivir dignamente. Hoy, esta canasta básica familiar bordea los $715. La Asociación de Exportadores de Banano anticipa un impacto para el sector y recuerda que en ellos el gobierno tiene varios pendientes. El sector empleador recuerda que además la necesidad de contar con reformas laborales que se adapten a los requerimientos actuales, los trabajadores están de acuerdo en que deben haber cambios en lo laboral, siempre y cuando aseguren que se equilibren las expectativas de los empleadores con los derechos de los empleados. El gobierno ha tomado una decisión que deja algo contentos a unos y a otros no tanto.